Hablemos, Señor. Por eso digo, pongo en su presencia el tiempo, bendito Padre, reunión, Señor, que se haga como su voluntad, bendito Santo Espíritu. Oramos, Señor, y le damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús, su Hijo, fiel y amado, y buen Salvador. Amén. Gracias, Pablo. Como podemos ver aquí en el versículo 15, nos da un ejemplo el Señor Jesús. Dice, ¿o no sabéis que vuestros, dice, cuerpos son miembros de Cristo? 15, mira. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ¿qué? De una ramera, de ningún modo. Entonces hay que poner el ejemplo también en el 16. ¿O ignoráis que el que se une, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Bueno, que comprendamos el Señor. Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, si nosotros nos unimos a una ramera con hombres, venimos a ser un solo cuerpo. Ya somos rameros igual que ellos. Así como la mujer se une a un mundano, ya es mundano igual que él. Entonces, porque son, ¿qué dice la Escritura? Que son un solo cuerpo. Así dice la Escritura, ¿no? El que se une, dice, el que se casa dice que viene a ser un solo cuerpo. Y el que se une a una mujer ramera también viene a ser un solo cuerpo. Chicos y jovencitos, si están con las mundanas y están con ellas, ya son un solo cuerpo mundano. Por eso hay que cuidarnos, por ejemplo. Ni están codiciando a la mujer mundana, por lo más bella que sea. Porque la belleza no quiere decir nada. El corazón es el que manda todo. Pueden ser feitas de rostro, digamos de físico, pero es bello su corazón algunos. O también pueden ser bellas de físico, pero también tienen corazón bello. Claro, pero cuando vienen a Cristo, por supuesto. A ver, porque en el mundo todo es perdición, todo es pecado. El mundo está cargado de pecados, hermanos. Y por ende, el Espíritu Santo no puede morar en ellos. Porque Dios es limpio, santo, 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 infinitamente santo, limpio. Él no puede morar ¿a dónde? En una casa sucia o en un templo sucio, porque el templo somos nosotros. Entonces, aquí la promesa de Dios que dice, vamos al 16, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 17, vamos. Pero el que se une, que dice al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Un espíritu es con él. ¿Cuántos unieron al Señor? Amén. Nosotros unimos al Señor cuando nos unimos al Señor y venimos a ser un cuerpo, un solo espíritu o un solo cuerpo con Él. ¿Sí? Nosotros unimos a Cristo. Y por ende hay que permanecer unidos en Cristo. No nos unamos a otro cuerpo. Unámonos, o sea, permanezcamos siempre en Cristo, unidos. Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Unidos en Cristo siempre, hermanos. Porque somos templo ¿de quién? De Dios. Somos el templo de Dios. Dios ya no mora solamente en templos o en tabernáculos. ¿Recuerdan que en el tiempo de Moisés Dios solo llegaba a los tabernáculos? Dios le dijo a Moisés, haz tu tabernáculo y porque allá habitaré, ahí estaré. O ahí me manifestaré en el tabernáculo.
Y Moisés hizo un tabernáculo, por eso el tabernáculo lo llevaba de un lugar a otro y estaba Dios. Y el tabernáculo lo robaban, iba a una nación impía, hacía estragos a ellos, creaba tumores, muertes, tanta cosa. Mientras no lo vuelvan a dónde? Al pueblo de Israel. Entonces en el tabernáculo, ahí habitaba el Señor, ¿no? En el tabernáculo ahí se manifestaba. Y el tabernáculo te lo ponían en la iglesia y estaba en la iglesia adentro. Por eso había un lugar santísimo y un lugar santo. En el lugar santísimo solamente iban quienes, los sacerdotes que estaban en santidad. Porque si iba uno que no estaba en santidad, llegaban al lugar santísimo, ¿qué sucedía? Se morían tan solo con pisar ahí en el lugar santísimo. Porque la presencia de Dios es poderosa, cuando dicen amén. Es santa. Y la basura se quema ante su presencia. Morían. Entonces Dios habitaba ese en el tabernáculo. ¿Y ahora dónde vive? Miren, y ahora dice que habita en cada uno de vosotros. Tremendo privilegio que Dios ha dado. Imagínense. O Dios se manifestaba también como en nube o en fuego, ¿no es cierto? Solamente el pueblo de Dios lo veía, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. Pero ahora está en vosotros. Y por lo mismo, debemos andar en santidad para que el Señor siempre esté en vosotros. Dejando toda la pereza, dejando la dificultad, dejando todo, estar en la iglesia para seguir con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo quiere que le obedezcamos. Este llamado que hacemos estos días domingos no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, que quiere que estemos aquí para hablarnos por medio de su palabra. Para que comprendamos y nos llenemos de su Santo Espíritu y nos llenemos cada día más. Para eso es la congregación, para que permanezcamos en santidad. Y si permanecemos en santidad, el Espíritu Santo siempre va a estar en vosotros, en cada uno de vosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso hay que cuidar este cuerpo. Hay que cuidar, hay que evitar, hay que cohibirnos de qué? De pecar. Porque si nosotros pecamos sabiendo que este es el templo de Dios, estamos poniendo triste ¿qué? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale de vosotros porque metimos basura en vosotros. Y ya que sale de vosotros, pone triste porque nos está matando. ¿Cuánto dice con él? ¿O no dice acaso no dice la Escritura? ¿No entristecáis al Espíritu Santo? Pero a veces nosotros no nos acordamos de esto. Que el Espíritu Santo está en vosotros y a veces nos inclinamos al pecado y ponemos triste al Espíritu Santo. Y si nosotros no nos arrepentimos, renunciamos del pecado, un día vamos a dar cuenta de Dios por entristecer al Espíritu Santo. Al que nos ama. Al que nos escogió. El Espíritu Santo es el que nos engendró. Nos hizo hijos ¿de qué? Nos hizo hijos de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, por ende, hay que permitir que siempre Él esté en vosotros. Obedeciendo, por supuesto, porque el desobediente no va a estar ahí el Espíritu Santo. Una persona que no se convierte, ¿cree que está el Espíritu Santo ahí? No está. Aunque diga que sí, no está. Porque el que desobedece ya pecó. ¿Cuánto dicen amén? El que desobedece lo que dice las Escrituras ya pecó. Y no congregarse es pecado. Y el Espíritu Santo ya ensuciaron el templo. El Espíritu Santo estará ahí, ya no está. ¿Y qué pecó? Ya metió basura. Porque la desobediencia representa basura. Vosotros sois templo del Dios Altísimo, templo del Espíritu Santo.
Por eso es la bendita palabra. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros ya somos espirituales. ¿Sí se ve que somos espirituales? Porque somos un espíritu con el Espíritu Santo. Somos uno solo ya. Entonces ya somos espirituales. Y los espirituales juzgamos todas las cosas. Cuando dicen amén. Y no somos juzgados ante Dios. El mundo nos juzga, pero ante Dios no somos juzgados. El mundo puede matarse juzgándonos, pero ante Dios no es válido lo que el mundo nos juzgue. Pero sí nosotros podemos juzgar al mundo. Una vez decía una persona, dice, no juzgue usted, no juzgue. ¿De qué lo sabe la gente? Nosotros los espirituales somos enviados para juzgar al mundo. Y juzgar al mundo es decir, apártate del pecado y ven a Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando, ¿no es cierto? Porque si no te arrepientes, si vienes a Cristo, vas al infierno. Nosotros estamos haciendo ver lo que va a suceder en ellos. Amén. Entonces estamos juzgando el pecado. Por lo mismo, debemos nosotros andar en santidad para hacer ver al mundo o al hermano débil que haya todavía pecado, hacerle ver las cosas como son. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, porque tú no estás obedeciendo a Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Dios para que el Espíritu Santo vuelva a ti. Así vamos a decir, ¿es cierto? Porque ya se han enfriado. Se han puesto tibios y después se enfrían y ya están en el mundo y ya no lo obedecen por nada a Dios. Dicen que son cristianos, pero no lo son ya. El nombre es cristiano, pero no tienen el espíritu de Dios. Aunque digan que ellos lo tienen, no lo tienen. Y por ende ya no quieren ni congregarse, ya todo ya vuelve al mundo. Cuando todavía tenemos el Espíritu Santo, tenemos el deseo de ¿qué? De congregarnos. Dejando de todos congregar, porque todavía tiene el Espíritu Santo en vosotros. Por eso venimos a Dios. Venimos a congregarnos. Pero todavía tenemos el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios. Pero para que hagamos la palabra y nos santifiquemos cada día. La bonita palabra, acá se me dice la bonita palabra, sé santo porque yo soy santo. El que es santo, diga, ¿qué dice? Siga santificándose. Por eso venimos a la iglesia, nos seguimos santificando todavía. O sea, es un mandato de Dios de santificarnos todavía desde cuando venga el Señor. Es mandato, en otras palabras diciendo, congrégate. Porque cuando nosotros nos congregamos, ¿estamos qué? Santificándonos. Cuando venimos a la iglesia, estamos directamente en presencia del Dios Todopoderoso. Y nos estamos santificando. Porque la palabra nos santifica. La palabra que nos santifica. Cuando escuchamos palabra nos está santificando. Y vamos santificados y el Espíritu Santo va con vosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esto le agrada al Espíritu Santo que nos santifiquemos cada día. Porque Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Y santo viene de santificación. Santificación es obedecer a Dios. Santificación viene de congregarnos en las reuniones. Es cuando se acuerdan los que colocan las lámparas. La verdad, los que han conocido las lámparas un día. En los candiles. Sí. Lámparas se llaman en la sierra. Es igualito. Cuando nosotros ya se nos acababa el aceite, se nos acababa el aceite que es el diésel. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿A dónde íbamos? A comprar, ¿no es cierto? Pero aquí no lo compramos, aquí es gratis. Amén. Entonces nosotros venimos de aquella iglesia a recargarnos ¿de qué? De aceite para que nuestra luz no se apague. Entonces Dios, el Espíritu Santo está ahí porque es luz. ¿Cuánto dicen amén? Por eso venimos a congregarnos. Y lo que no viene, esa lámpara está apagada ya. Entonces no está el Espíritu Santo porque ya se apagaron las lámparas. Porque no vinieron a qué? A reabastecerse de
aceite aquí en la iglesia, en la congregación. Aquí nos estamos reabasteciendo del aceite. Aquí nos vamos con aceite y la lámpara. Toda la semana siguen encendidas allá. Porque venimos a qué? A recargar. ¿Cuánto dicen amén? Alaben al Señor. Alaben al Señor. No es que venimos y adrede a la reunión. No, venimos a recargar nuestras lámparas de aceite, a llenarlas. Hermanos, no vienen y adrede, hermanos. No, el diablo dice, no, y adrede te vas a congregar. Y adrede, no. Aquí estamos recargando de aceite cuando venimos a la iglesia y andamos en el Espíritu. Nuestra lámpara es luz. El Espíritu está ahí porque nos estamos reabasteciendo de aceite. Y el aceite es la palabra de Dios. Por eso es necesario congregarse. Aquí cuando nos recargamos de aceite. Gloria a Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo, cuando nos recargamos de aceite, es el que está ahí en luz, porque el Espíritu es luz. Ahí está en nosotros. Lo que ya no se congrega, esa lámpara está apagada. Se le acabó el aceite. Y ya no quiere venir a la iglesia, porque las lámparas están apagadas. Pero si andamos en luz, queremos más de Dios. Porque el que anda en el Espíritu quiere más del Espíritu. Entonces se ve que nosotros todavía andamos en el Espíritu, por ende estamos aquí congregando. Porque el Espíritu Santo no nos trae acá, no es porque nosotros queremos. El Espíritu Santo nos hace pensar, dice que tiene que ir allá, tenemos que ir a la iglesia, tienes que ir a si no venimos, ¿no es cierto? Porque todavía andamos en luz. Pero hay que seguirnos abasteciendo de luz para que nuestras lámparas no se apaguen. Ese es el ejemplo que les pongo. Entonces, ahí anda el Espíritu Santo en nosotros. Quiero invitarles a otro libro, el libro de San Juan, hermanos, más atrás. El libro de San Juan, capítulo 14. Así mucha gente piensa que vienen y darle a la iglesia. El diablo que les hace pensar mal. San Juan 14, versículo 23. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, tenemos. Versículo 23. Capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 23. Busquen hermanitos que es como Biblia en mano. ¿Tenemos? Amén. Así con sus miradas en su Biblia. San Juan 14, versículo 23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Diga. ¿Y qué más? Y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sobre quiénes? Aquellos que guardan su palabra. Aleluya, ¿sí se dan cuenta? Y guardar la palabra que es obedecer. Amén. Como dice la Sagrada Escritura, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí guardando ¿qué? La palabra. Guardar la palabra que es obedecer. Y aquí estamos, ¿cierto? A ver, además que lectura versículo 23, ¿sabes? Duro, bueno, escuche. ¿Cuál quiere que la lectura? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí se dan cuenta? Amén. No habla el pastor, habla a Dios, la palabra. O sea que no solamente cuando está el Espíritu Santo, no solamente cuando está en vosotros el Espíritu Santo, no solamente está él nomás. ¿Qué nomás está? Papá, Padre, Hijo y Espíritu Santo está en. Porque ¿qué vino a hacer? A morar, ¿qué quiere decir? Viene a vivir en ti, pues en nosotros. Él es el que nos trae a la iglesia, aunque ya no queremos. Amén. Pero el Espíritu Santo nos está haciendo acuerdo, dice, tienes que congregarte el domingo, tienes reunión. El Espíritu Santo te dice eso, ¿no? Según vosotros pensamos, nosotros no. El Espíritu Santo está hablando en la mente y dice, tienes que ir a la iglesia el domingo. Amén. ¿Qué vale es? Aunque tu esposa no quiera caminar, tú tienes que caminar. Aunque tu esposo no quiera caminar, tú tienes que caminar.
Porque la salvación es individual. Por tu marido no te vas a perder, no te vas a condenar. Por tu esposa no te vas a condenar, dice el Espíritu Santo. Congrégate. El Espíritu Santo que está en nosotros nos hace acuerdo que debemos congregarnos y nos pone a sentir que debemos reunirnos en la iglesia. Los días de reunión. Porque es mandato de Dios. No dejando de congregarse como algunos ya han dejado, como algunos tienen por costumbre de quedarse. Eso está diciendo. Pero tú no te dejes de congregar. Y el mandato ¿qué? De Dios. Porque el Espíritu Santo está en vosotros y ha venido a vivir en. Y cuando el Espíritu Santo vive en vosotros, vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos son uno solo, porque son la misma esencia, son el mismo pensar. Por eso viene a decir solo. Son tres personas, pero ellos tienen el mismo pensar de vuestro Padre. ¿Cuánto dicen amén? Y por ende Dios también quiere que nosotros tengamos el mismo pensar de ellos. Alabé al Señor. Alabé al Señor. Vuestro Padre Celestial quiere que lleguemos a pensar igual que ellos, para ser uno solo en ellos. A eso se refiere. Pero somos otra persona, pero ¿qué? Cuando llegamos a pensar como Dios piensa, por favor, apáguense a orar. Amén. Cuando llegamos a pensar como Dios piensa, somos uno solo en Dios. Qué maravilloso. Dios se ve en esto. Solo con pensar como Dios piensa, somos ya uno en Dios. Yo veo muchos debates que hay, gente que no entiende la escritura, no sé yo qué pasa con los pastores. Debaten entre pastores, testigos de Jehová, católicos, mormones, unicitarios, todo es como debate. ¿Usted cree que se le agrada a Dios debatir? No le gusta a Dios. Eso no. Nosotros debemos exhortar, hacer ver la verdad y no estar debatiendo. El que quiere escuchar, que escuche, pero no estar debatiendo. La palabra no es para contender, la palabra es para enseñar. Como dice la bendita palabra, que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No para contender. No sé qué pasa con los pastores que van a contender con gente que no comprende la palabra. A nosotros, gracias a Dios, el Espíritu que mora en vosotros nos da sabiduría para comprender. O sea, nos ha abierto el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? El Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. No el hombre. El Espíritu Santo que está en vosotros. Contiene la palabra. Que no hay Espíritu Santo, el Padre y Espíritu Santo, que los que creen al Padre y Espíritu Santo, que dicen, son ¿cómo dicen ellos? Son sectas. Sí, son los unitarios. Porque no comprendieron esas escrituras. Pastores unitarios que dicen solo creen en Jesús. No comprenden. No comprenden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia. ¿Qué quiere decir la misma esencia? Tienen el mismo pensar. Están de acuerdo en lo mismo. Es una sola mente en el Padre. Por ende dice que son uno solo, pero son tres. Pero como tienen la misma pensar, es uno solo ante el Padre. Por eso si nosotros llegamos a pensar como Jesús, somos uno solo con el Padre. Venimos a ser la misma esencia. Pero estos pastores que no comprenden aún. Porque muchos pastores han sido nombrados por pastores. Tú eres pastor. Tú eres profeta.
Los pastores de Dios no son puestos por el hombre. ¿Cuánto dicen amén? Los pastores que pone Dios no los pone el hombre. Los pone Dios, y cuando Dios los pone, Dios les da todo lo que debe tener un maestro o un pastor para enseñar. Eso es puesto por Dios. Los que no son puestos por Dios se confunden y no saben qué, comienzan a debatir porque no están seguros o cómo es uno solo. Padre y Espíritu Santo no saben cómo es uno solo, porque no son puestos por Dios, porque un pastor que escoge Dios le da ese entendimiento, ese discernimiento, y el Espíritu Santo siempre le está hablando, porque dice que el Espíritu Santo lo guía toda la verdad. O sea, el título que da Dios es el que vale, el título que da los hombres no vale. Por ahí andan contendiendo, ahí andan debatiendo que el Espíritu Santo, que creen que el Padre y el Espíritu Santo son sectas. Imagínense. Porque no han comprendido las Escrituras, porque el Espíritu Santo no les ha hablado. Nosotros creemos, como dice la palabra, gracias al Espíritu Santo que nos da ese entendimiento. ¿Qué dice que es? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son la misma esencia. O sea, son el mismo pensar. Están de acuerdo en todo. Es una sola mente. Por ende dice, son tres personas distintas, digamos así, ¿no? Pero un solo Dios. En la Biblia no hay tres personas distintas, ¿cierto? No, pero nosotros para comprender les digo, son tres personas. Lo bien que esto dice la Biblia. Son tres personas. Pero esta palabra que digo, tres personas distintas, estoy diciendo yo, ¿cierto? Pero que comprendamos. Pero tiene la misma mente, el mismo pensar, el mismo sentir. En todo están de acuerdo, por ende son uno solo. Y son tres personas. Y nosotros también, si venimos a pensar como Él, venimos a ser uno. Porque solo estamos una sola mente, nos unimos a una sola mente que es del Padre. Amén. Entonces no confundamos la cosa ni estemos escuchando estos que debaten, más nos van a hacer perder, porque han sido pastores que no los ha puesto Dios, que están debatiendo, se confunden ellos mismos, no saben qué mismo pensar. Si tenemos una sola mente con Cristo, somos un solo en Dios, uno solo. Podemos ser muchos miembros, pero si todos tenemos el mismo pensar, el mismo sentir y estar de acuerdo con todo lo que dice la palabra, somos uno solo en Dios. Y somos algunas personas, ¿no es cierto? Pero si todos tenemos la mente de Cristo, somos uno solo en Dios. Amén. Aleluya, qué maravilloso Dios. Esto no lo enseño porque yo soy sabio, no. Esto es el Espíritu Santo que me dicta para que les enseñe. ¿Cuánto dicen amén? Alaba al Espíritu Santo. Alaba al Espíritu Santo, porque dice que nos guía toda la verdad y la verdad nos hace libres. Qué privilegio, qué bendición tienen los hermanos que están aquí. No sé si ellos no lo tienen. Este privilegio, que Dios les habla claramente. Y aún aquí en la iglesia también se sin veces porque la palabra les choca. Y no comprendieron que hay palabra de Dios. Y no comprendieron que el Espíritu Santo les está hablando. No lo hombre. Le decía adelante, el que me guía a decirles toda la verdad es el Espíritu Santo que está en mí y que está en cada uno de ustedes. ¿Cómo te dicen amén? Amén. Por ende, yo les hablo con seguridad y claramente, haciéndoles comprender cómo es estar uno solo en Dios. Esto no es de mí, es el Espíritu Santo que está en mí. Y vosotros que también está el Espíritu, que ustedes también no lo comprenden. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque solo el Espíritu Santo nos guía toda la verdad y la verdad nos hace. Libres. ¿Y nos hace qué? Libres. Y no ven con esa voz fuerte. El Espíritu nos guía toda la verdad y la verdad nos hace Libres. eso. Allí parece que estamos hablando con autoridad y creyéndole a Dios. ¿Por qué creen que les hablo duro? Porque estoy seguro que les hablo la verdad.
Por eso digo, tremendo privilegio que Dios nos ha dado, tenemos aquí en esta congregación, que son pocos. Son pocos, pero aquí tenemos la palabra venida de nuestro bendito Santo Espíritu. Y por ende nos hace comprender cómo es estar uno solo en Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo. Por eso Dios nos está preparando para que lleguemos a tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, somos uno. ¿En qué? En Dios Todopoderoso, en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, si tenemos la mente de Cristo, somos uno solo en el Padre. Porque somos la misma esencia. Venimos a ser la misma esencia. Gloria a Dios. Vamos a leer. Este versículo es hermosísimo, hermanos. 23 vamos a leer, dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y mi Padre, que dice, llamará, ¿y qué? Y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. Entonces decimos que Dios haga morada en vosotros. ¿Qué dice morada? Él habita en vosotros. Él vive en nosotros. No somos cualquier cosa, hermanos. Somos especiales para Dios. Por lo mismo nos ha escogido como su templo. Para habitar en vosotros. Para vivir en vosotros. Y no pongamos triste al Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Amén. ¿Cuántos están seguros? Amén. Vamos a otro libro, hermanos. Segunda de Corintios 6, 16. Más adelante. Segunda de Corintios, capítulo 6, 16. ¿Qué nos dice que la escritura? Amén. Sí, capítulo 6, versículo 16. Aquí nos habla claramente el Señor. Nos aclara. Hermanos, por eso no dudemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Tenemos? Amén. A ver, lean ustedes mismos, lean duro. Todos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Hasta dónde leyeron? Hasta 16. Ah, ya. Miren lo que dice la palabra. ¿O no sabéis que el que se une... Está mal, está mal. 16. Segunda. Yo estoy equivocado. Segunda, 6, 16. Yo estoy equivocado. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué dice? El templo de Dios viviente. Mire, como Dios dijo. Como Dios dijo, hermano. Somos templo de Dios viviente. Dios no le agrada cuando nosotros inclinamos a los ídolos. Puede ser el trabajo, el dinero o otras cosas más. A él no le agrada. No está de acuerdo el Espíritu Santo en eso. Pero dice: ¿y qué acuerdos hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Pues nosotros, Dios le agrada que nosotros queremos amar alguna cosa más que Dios, porque sea así, ídolos. Porque vosotros sois, dice, el templo de Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué más dice? Habitaré y andaré, ¿qué dice? Entre. ¿Y qué más dice? Seré su Dios, ¿no es cierto? Y él será levantar al pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en vosotros, en cada uno de vosotros. ¿Y se dan cuenta? Por eso adelante no somos cualquier cosa. Dios nos ama tanto que ha hecho su morada en nosotros. Así que nosotros tenemos que ser celosos y no dejar que el mundo se meta a vosotros. Hay que ser celosos. No permitamos que el pecado se meta a vosotros.
Ahí, permítame, ¿qué versión tiene? ¿Qué tiene? A ver, usted, hermanita, por favor. 16. El 16. Sí. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí. Sí, sí. Todo versículo. Gloria a Dios. Sigue así. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Tan clarito dice la palabra. Lo que a veces no escuchamos esto, ¿quién nos aclara? Pero hoy nos está aclarando el Señor. Amén. Y Él me ha puesto que se entiende. Ya lo dije, no había enseñado esto. Pero a veces hay unos que no estuvieron aquí, entonces hay que volverlo a dar un mensaje. Por los que vienen después. ¿Ustedes escuchaban este sermón, María? Ya lo di una vez, ¿no? Yo he escuchado, sí. Pero escuchó que yo lo digo en otro lado. No, yo ahorita escuché. Entonces, por eso yo me he dado que haga de nuevo. Y una vez ya lo prediqué acerca del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros tomamos en poco nuestro cuerpo. Este cuerpo dice que es templo de Dios. Voy a releer. ¿Y qué acuerdo ese hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios acá, de Dios viviente, como dijo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán Mi mi pueblo. pueblo. No somos cualquier cosa, hermanos. Ante Dios somos especiales, hermanos. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada, y Cristo lo hizo. Amén. Solamente nosotros quisimos creer a Dios y recibir a Jesús, reconocerlo en nuestro corazón. Eso lo hicimos nosotros y estamos aquí gracias a Él, por la gracia de Él. Así lo dijo. El sacrificio de nuestro Señor. Y nos hizo hijos de Dios. Y no solo hijos de Dios, somos el templo del Dios viviente. Alaben al Dios viviente que habita en vosotros, alaben al que vive, alaben al que está en vosotros. En su grande amor y misericordia. El Espíritu Santo que está en vosotros es el que nos está guiando toda la verdad para que sigamos siendo libres. Amén. Entonces ya salimos de eso. No somos cualquier cosa, somos templo de Dios. Y ese templo hay que cuidarlo. No hay que aficionar eso. No hay que entregarle a la ramera, no hay que entregarle a la inmundicia, no hay que entregarle al pecado. Vamos a 1 de Pedro que dice también. Vamos a 1 de Pedro. Al Nuevo Testamento mismo. Que cuentan, dicen amén. 2 de Pedro, capítulo 2. Va primero, perdón, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perdón, primera de Pedro. Amén. Y buscaba segundo, imagínense. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Gloria a Dios. Amén. Porque aún no encuentran, busquen. 2:9. Sí, capítulo 2, versículo 9 de Pedro. Amén. Primera de Pedro 2:9. Amén. ¿Ya tenéis todos? Amén. Mira lo que dice las lecturas. Mira lo que dice la bonita palabra, me leen ahí en su Biblia. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Para qué nos trajo Dios? Para que anunciemos el Evangelio, anunciemos la buena nueva. ¿Qué quiere decir? Para que prediquemos el Evangelio. ¿Y qué nos convirtió Dios? En sacerdotes. ¿Se da cuenta? Amén. Somos sacerdotes.
a predicar la palabra. Fue adquirido por Dios, que Dios nos trajo, bendito camino. O sea, cada uno somos sacerdotes para anunciar el Evangelio, para predicar la palabra. Por eso te digo yo siempre, prediquen la palabra. Virtud es el Evangelio. Prediquen la palabra. Prediquemos la palabra. Para eso Dios nos escogió. No dejemos de predicar, no cesemos de predicar, hermanos. Miren el tremendo privilegio que Dios nos dio, ser templo de Dios, y nos da el título de sacerdotes. Y el título que da Dios es verdadero, hermano, no lo que da el mundo. Porque muchos sacerdotes hay en el mundo, pero no saben nada. Ese título que han recibido no les vale nada. He estudiado muchos años, para ser sacerdote, como 12 años, estudié los sacerdotes católicos, ¿cierto? Para ser sacerdote. Pero ese título no les vale de nada. Mas Dios nos dio sacerdotes con su gran misericordia y ese título sí vale. Así que predicar, cada uno somos sacerdotes. Aquí la hermana Flor sacerdote del hogar, entonces ella tiene que coger, reunir a sus hijos, a su esposo incluso, y exhortarle con la palabra. Porque Dios le daba el primer ser sacerdote. Los sacerdotes son los que obedecen, por supuesto. Amén. Los que no obedecen, ese título lo han anulado. Amén. Entonces, amados hermanos, miren el tremendo privilegio que Dios nos da. Sacerdotes, pero sacerdotes verdaderos. Amén. Pues dice, más vosotros sois linaje escogido, claro, escogido, el real sacerdocio, o sea, auténticos, verdaderos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos luz también. Y debemos predicar el Evangelio. Porque no los que no vienen a congregarse a mí, por eso a veces siguen lo mismo, porque no han escuchado el mensaje, no nos han enseñado la palabra, porque no hemos venido para escuchar. Pero es bueno venir a la iglesia, porque a veces damos con falta de conocimiento, porque no es porque no le da el pastor, es porque no viene a recibir lo que Dios les tiene preparado. Amén. Porque la palabra de Dios dice que el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. No viene. El espíritu de Dios siempre nos está hablando, pero se perdieron ese mensaje. Entonces, ¿qué dice? Que somos templo de vuestro Dios. Por eso nosotros como varones no entreguemos el cuerpo a una ramera. Mis hermanitos se entregan al impío, porque será un impío aquellos. Ni pensarlo. A ver, ni pensarlo en los impíos, ni los hombres en las impías. Ni pensarlo. Porque si nosotros pensamos ya dentro de nuestro corazón, ya seremos adúlteros o fornicarios, solamente con pensar en nuestro corazón ya pecamos. No precisamente tener contacto físico, no. Contacto mental, de pensar en nuestro corazón y pensar, ya pecamos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad, porque el Espíritu Santo mora ahí en vosotros, Él es el que nos enseña todas las cosas venidas de Dios. Y eso es lo que estamos escuchando aquí. Las cosas venidas de Dios es el que nos guía toda la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Somos libres. ¿Y qué es libre? Somos salvos. Debe que continuar en la libertad de Dios. Somos salvos, hermano. Somos sacerdotes. Somos el templo de Dios viviente. Y este templo hay que cuidarlo, hermanos.
Este templo que Dios lo ha hecho para Él, templo de Dios, hay que cuidarlo. Porque este cuerpo ya no es nuestro. ¿Creen en esto o no creen? Este cuerpo ya no es mío. ¿A quién le pertenece? ¿Por qué le pertenece a Dios? Porque somos comprados al precio de sangre y por ende somos templo de Dios. Ya no somos nuestros. Y cuando no es nuestro ya no podemos hacer lo que Dios quiere. Acá te dice amén. Sino lo que Dios dice. Pues tu cuerpo ya no es mío. Este le pertenece a Dios porque Él habita en este cuerpo y hay que hacer lo que Dios dice. No lo que yo quiero. Porque este cuerpo no es mío. Y si hago lo que yo quiero, estoy rebelándome contra Dios. Amén. Pues hermanos, ya conocemos que no somos cualquier cosa. Somos el templo de Dios. Y Dios habita en nosotros. Y también conocemos que este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es de Dios, le pertenece a Dios. Y Él habita en vosotros. Y no pongamos triste al Espíritu Santo cuando pecamos, porque Él se pone triste y lo sacamos de nosotros por el pecado. Él es santo, santo, santísimo. Hay que respetarlo muchísimo. Jesús mismo dijo: el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios en este siglo ni en el venidero. De mí podrán hablar, dice Jesús, contra mí, pero del Espíritu no. Es la esencia de Dios, del Padre mío. Es más santo todo. Por eso cuando oramos por los enfermos, se sana, porque el Espíritu Santo que está en vosotros lo sana. Cuando echamos fuera demonios, que no echa, no soy yo, no es la persona, sino que es el Espíritu Santo que está en mí, Él que hace toda la obra. Amén. Según su bendita voluntad. Pues sigamos adelante, amados hermanos. Sigamos manteniendo el Espíritu Santo en este cuerpo que no es nuestro, porque es de Dios. Entonces lo entregamos a Dios y dejamos que haga la voluntad de Dios en vosotros, no la nuestra, no la de Él, porque no somos nuestros. Es de Dios el templo, este cuerpo. Dejemos que siga morando Dios en nosotros. Sigamos santificando cada día. Sigamos congregando, porque cuando nos congregamos estamos santificando por ese adelante. Cuando venimos a la reunión estamos reabasteciéndonos de aceite para que nuestra lámpara no se apague, así sigan encendidas. O sea, y así siga el Espíritu en luz en vosotros. El Espíritu es luz, entonces está en vosotros, entonces nuestras lámparas están encendidas porque el Espíritu está en vosotros. Somos luz en el mundo. Luz en las tinieblas resplandece. Bueno, hermanos, sigamos siendo luz. Que el Espíritu Santo siga morando en nosotros, para que la luz refleja siempre las tinieblas. Estamos durmiendo, no nos puede hacer nada el enemigo, porque el Espíritu está en nosotros. Donde quiera que estemos, no nos puede hacer nada el enemigo. Pues hay que andar pensando, estamos viajando pensando en Dios, estamos trabajando pensando en Dios. Los hermanitos están cocinando, están pensando en Dios. Ya que los alimentos les salen sabrosísimos. Pues dice, amén, porque no están haciéndolo solo, Dios les está bendiciendo. En todo hay que estar pensando en Dios, porque el Espíritu está en nosotros. Glorificando a Dios siempre. Escuchando alabanzas, predicaciones, pero de sana doctrina. Todo eso. Eso que le decía adelante, de eso que hacen debate, mejor ni escuchen. Pastores que no tienen el Espíritu Santo, por eso se pierden y no entienden las Escrituras. Por no entender que para el Espíritu Santo no hay, que es cierto, porque no han entendido las Escrituras. Porque solamente el Espíritu Santo que está en vosotros, recuerden que es solamente el Espíritu Santo que está en vosotros que nos guía la verdad. Y la verdad, la palabra venía de Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a finiquitar este culto de mi parte. Dios le bendiga de mi parte, amados hermanos. Los dejo aquí con la hermanita que está en la dirección, que continúe. Bendiciones, amados hermanos. Gloria a Dios.
Amén.